Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos, un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense, dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. Es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenas con sus tradiciones culturales. Los indígenas no son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afectan sus espacios. Papa Francisco, jerarca católico. Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Mexiquense. Es un gusto saludarlos en esta mañana de martes 7 de agosto del año 2018 en una emisión más de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Nuestros Derechos. Muchas gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a dedicar este espacio a un tema muy interesante: difundir los derechos de las personas indígenas, difundir y respetar los derechos de todas estas personas, de todos estos grupos vulnerables, ya que el próximo 9 de agosto se celebrará el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y para ello pues tendremos una entrevista con la visitadora general de Atlacomulco, Mireya Preciado Romero, ya que en esta zona norte del Estado de México pues se ubican o se asientan gran parte de los pueblos indígenas del Estado de México. Uno de ellos, bueno, pues es el pueblo Mazahua, que se ubica principalmente en la zona norte del Estado de México, en todos estos municipios conformados, bueno, pues por la zona del Estado de México. A usted, amable auditorio, le recuerdo que estamos a sus órdenes durante la siguiente media hora, así que si tiene alguna duda, alguna pregunta o comentario, puede comunicarse a nuestros números en cabina, el 01800-999-4000, 01800-999-4000 y el 275-5627 para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca. También pongo a su disposición, bueno, pues la alada sin costo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 01800-999-4000, y también nuestra página de internet www.codem.org.mx. También las redes sociales más importantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En Facebook nos encuentra como Codem Oficial, en Twitter como @Codem y en Instagram como Codem-oficial. También puede descargar usted en su teléfono inteligente la nueva app de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí, bueno, pues usted puede descargarla y también solicitar los servicios de la comisión, así como interponer alguna queja en caso de que sus derechos hayan sido violentados. Y no omito también mencionarles que pueden visitar todos los contenidos de derechos humanos en nuestro canal de televisión por internet, en YouTube. En esta plataforma internacional de videos usted podrá encontrar una gran cantidad de contenidos relacionados con este amplio mundo de los derechos humanos. Y bueno, pues entrando un poco en materia, bueno, pues los pueblos indígenas representan una gran diversidad en todo el mundo. Más de 5,000 grupos distintos asentados en unos 90 países hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7,000 lenguas del mundo. Están constituidos todos estos grupos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial, y sin embargo, pues lamentablemente se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen además rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven, y pese a sus diferencias culturales, pues los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Por ejemplo, las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida, el derecho de sus territorios tradicionales, recursos naturales, en fin. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados y en la actualidad se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que pues se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida. Es por ello que pues este año se celebra
un año más de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que constituyen un gran hito y un gran punto de referencia en cuanto a la cooperación y la solidaridad entre los pueblos indígenas y los Estados miembros, que han asentado todos los cimientos de una nueva alianza para la acción de las Naciones Unidas y en todo el mundo. Y este año, pues estará dedicando básicamente a un tema que tiene que ver con la migración y desplazamiento de los pueblos indígenas. Este 18 se centrará esta celebración de los pueblos indígenas en la situación actual de todos esos territorios, en las principales causas de las migraciones, en la circulación transfronteriza y en los desplazamientos, con una especial atención en el tema de los pueblos indígenas que viven en zonas urbanas y fuera de sus países. Asimismo, se estará tratando los desafíos y cómo revitalizar las identidades de los pueblos indígenas y cómo alentar la protección de sus derechos dentro o fuera de sus territorios tradicionales. Y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no es ajena a toda esta situación. Por ello, pues hemos preparado el equipo de comunicación social una información que tiene que ver con la visión del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. El documento Perspectivas Internacionales en México, los derechos de los pueblos indígenas en México, una mirada de los organismos del Sistema de Naciones Unidas, editado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país y publicado en enero de 2018, señala que los ámbitos prioritarios que requieran atención urgente a favor de los pueblos indígenas son: respetar el derecho a la libre determinación y los derechos conexos sobre sus tierras, territorios y recursos, ya que ello representa la principal queja ante el relator especial, por la violación de sus derechos colectivos. Otro asunto prioritario en el que deben trabajar los gobiernos estatales y locales es el acceso a la justicia y reconocimiento de los sistemas de justicia indígenas, ya que siguen siendo difíciles para los numerosos obstáculos que enfrentan ante los sistemas de justicia general y la falta de reconocimiento adecuado de sus propias leyes, consuetudinarias y jurisdicción. Y el tercer gran reto es la aplicación de la consulta y consentimiento libre, previo e informado, que permite hacer efectivos otros derechos sustantivos que tienen. Por tanto, el Estado debe consultarlos y obtener su respaldo para emprender proyectos de inversión o planes de desarrollo de recursos naturales que afectan sus tierras y recursos, así como en la formulación de leyes y adopción de medidas jurídicas, administrativas y normativas que les impactan. Con dicho instrumento, la Organización de las Naciones Unidas ya elaboró 3 documentos, con la finalidad de aplicar el conocimiento de los instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos. Los 2 primeros se publicaron en 2015 y abordan la tortura y desapariciones forzadas, temas prioritarios para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, mientras que el tercero se refiere a los derechos de los pueblos indígenas, asunto que cobró relevancia de manera gradual, a pesar de que las violaciones a los derechos de esos grupos tienen incluso siglos, señaló el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Harab. Y de acuerdo con la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, en la entidad se reconoce la existencia de 5 pueblos originarios. Por ejemplo, se encuentran los pueblos Mazahua, Otomí, Nahua, Matlatzinca y Tlahuica. Estos pueblos y comunidades existen desde antes de la formación del Estado de México y contribuyen, por supuesto, a la conformación política y territorial del mismo. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México está muy interesada en proteger y en preservar las lenguas y la cultura indígena, y es por ello que la visitadora general sede Atlacomulco, Mireya Preciado Romero, nos habla un poco acerca de las actividades que llevan a cabo para proteger los derechos de todas estas personas. Vamos a escuchar un poco de la entrevista que realizó nuestra compañera Rosalba Flores. ¿Qué acciones realiza la Comisión de Derechos Humanos Estatal para promover y difundir los derechos de las personas indígenas? Tenemos una visitaduría general en Atlacomulco. Esta visitaduría general comprende 16 municipios, la cual cuenta con un gran porcentaje de población indígena. Entre otros municipios tenemos Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, El Oro, Acambay, Atlacomulco, Timilpan, Chapa de Mota, Aculco. Por cuanto hace a Soyaniquilpan, Polotitlán y Jilotepec, es mínima la población indígena. Sin embargo, sí los tenemos como transeúntes incluso. Como funciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tiene el proporcionar asesorías, orientación jurídica en general.
el inicio de quejas por acciones o omisiones de naturaleza administrativa donde se encuentre inmiscuido un servidor público. Por supuesto, brindamos las orientaciones respectivas vía telefónica o de forma personal. Iniciamos las quejas, damos seguimiento a las quejas, nos apoyamos de los recursos que la misma comisión nos ofrece para atender estos requerimientos de queja, de asesoría y demás, yendo hasta las comunidades. Cuando hay la necesidad de notificarle a una persona indígena, la cual no cuenta con número telefónico, mucho menos con correo electrónico, por supuesto que nos damos a la tarea de buscar su domicilio y de que sea atendido con su debida notificación. Tenemos también el programa de visitaduría itinerante, que nos permite también, con el apoyo de los defensores municipales de derechos humanos, nos permite acudir hasta la última comunidad, escuchar a las personas con identidad indígena y pues allegarles los servicios que brinda este organismo. También se cuentan con pláticas, talleres y en particular tenemos un objetivo, una meta, que es verificar que las dependencias públicas e instituciones públicas respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿De qué forma realizamos esta acción? Personal de la visitaduría acude a instituciones públicas, trátese una escuela, un centro de salud rural disperso, una oficialía del registro civil, un hospital general, en fin, una institución pública. Nos apoyamos de un cuestionario para entrevistar al servidor público quien está ofreciendo el servicio a las personas indígenas. Les realizamos diversos cuestionamientos para saber la forma en cómo están trabajando, cómo están haciendo llegar su servicio a las personas indígenas. Entre otros cuestionamientos, ¿qué hacen cuando la persona se niega a recibir el servicio? Más que nada en cuestiones de salud. Por la situación que se vive al momento de auscultamiento, de la realización de ciertos estudios, en fin, nos han explicado que comentan con la gente, hacen participativa a la gente para saber el motivo por el cual se lleva a cabo ese estudio. Les brindan una amplia explicación respecto de los beneficios que se puedan obtener para prevenir enfermedades, en fin. Y pues la mayoría de veces pues la gente sí se atiende más que nada y pues sí, se puede apoyar a más gente de esa forma. Por cuanto hace a la cuestión de interpretación o de traducción, en la visitaduría no ha habido una situación de ese tipo. Igual confirman las instituciones públicas que cuando ellos atienden a una persona hablante de otomí o mazahua, que son las comunidades que tenemos allá en el norte del estado, por lo regular vienen acompañados de una tercera persona quien es bilingüe, quien ya se sirve de traductor para el español y la lengua. Hemos también cuestionado respecto de si hay alguna problemática, pues más que nada para que la gente manifieste su vivencia, en fin. Hemos aterrizado en que gente incluso de centros de salud pues se han apoyado pues con gente de la misma comunidad, no tanto como traductora, sino que ya identificada, pues les permite allegar más el servicio. Igual en la visitaduría tenemos gente de la región, nuestra abogada de guardia, la de la voz, yo soy también de la región, la secretaria, en fin, como que nos permitimos un poquito más de conocimiento y presumimos un poquito más de conocimiento respecto de las necesidades propias, lo que nos permite también acercarnos a la gente o más que nada generar una confianza en esa población y que nos permitan conocer de sus necesidades, que nos permitan más vínculo con ellos. Las personas de los pueblos originarios son uno de los grupos sociales más marginados por su aspecto físico.
lengua materna, sus tradiciones, vestimenta, entre otros aspectos, y de acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación en México 2010, eran 15.7 millones de mexicanos indígenas los que sufrían discriminación en sus múltiples formas, por la falta de normatividad que asegure su inserción en la sociedad. Dicha encuesta indica que la población indígena percibe la discriminación que se traduce en desempleo y pobreza, siendo el uso de las lenguas originarias el principal problema que enfrentan, como lo indicó el 35% de encuestados, quienes afirmaron que no se respetan sus derechos, mientras que el 24% aseguró que son marginados por su forma de vestir o acento al hablar. Sus características culturales también impactan en la falta de acceso a la salud y a la educación, con lo cual se violan sus derechos humanos al impedir su desarrollo pleno como seres humanos libres, con igualdad de oportunidades y condiciones. Y según el Sistema Estatal de Información, el Sistema de Información Cultural en México, bueno, pues existen alrededor de 68 pueblos indígenas asentados en diferentes regiones de nuestro país y bueno, pues son alrededor de 20 los pueblos y grupos indígenas que tienen o que concentran el mayor número de población, como los nahuas, los tlahuicas, mayas, zapotecas, mixtecas, en fin, son alrededor de 20 los pueblos indígenas que concentran el mayor número de personas de pueblos indígenas o personas hablantes de alguna lengua originaria y que están asentados en diferentes regiones de nuestro país. Y vamos a escuchar un poco más acerca de lo que nos comenta Mireya Preciado Romero, quien es la visitadora general de Atlacomulco. ¿Cuáles son los derechos más violentados de ese grupo en situación de vulnerabilidad? Pues el acceso a la justicia, el sector salud, cuestión educativa, yo creo que es de lo más trascendente. En ese sentido, ¿se han recibido quejas y han brindado asesorías jurídicas para orientar a la población? Por supuesto. Sí se han iniciado las quejas correspondientes dependiendo de la problemática que te lleve la persona. Puede únicamente quedarse en una orientación, asesoría, canalización. Nos apoyamos mucho de los defensores municipales de derechos humanos, la Procuraduría Agraria, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dependiendo de la necesidad que vaya atendiendo la persona. Si hay la necesidad de solicitar los informes, una vez que se le da a conocer a la persona el contenido del informe, nos permitimos brindar una explicación más amplia. No importa el tiempo que nos llevemos, se busca que la persona tenga mejor comprensión de lo que le está pasando. Yo creo que es justo, tiene derecho a saber en general o incluso de manera específica qué cuestiones se están tocando para, pues de alguna forma, ser objeto de un procedimiento o un proceso. Buscamos que nuestro personal cuente con toda la paciencia. Trátese de visitadora general, visitadora adjunta, abogado de guardia, auxiliar, quien sea, toda la paciencia, toda la sensibilidad para atender una cuestión cuando se encuentra involucrada una persona indígena. ¿Algo más que desea agregar? Si me permite, quisiera participarle de algunas anécdotas que hemos tenido en la región. Quiero comentarle que nos hemos encontrado con situaciones donde personal de la misma comunidad, le digo, ya forma parte de la plantilla de servidores públicos, lo que permite acercar de mejor forma el servicio público a la población indígena. También me atrevo aquí a hacer este comentario. Por voz de los mismos defensores municipales de derechos humanos sabemos dónde se puede tener algún tipo de deficiencia en el servicio público que se está brindando a las personas. Por lo regular son puntos estratégicos que nosotros tomamos, llegamos a la comunidad o al lugar y realizamos las entrevistas tanto al servidor público como a los beneficiarios. No sé, aplicamos unos 6, 7, 8, 10 cuestionarios a los usuarios y de ahí ya sabemos si se está brindando el servicio adecuadamente. En caso de que esto no sea así, tenemos la facultad de iniciar una queja de oficio, pues para identificar cuál es la problemática que se está viviendo. X comunidad, no quisiera decir dónde, pero muy, muy, muy lejos, donde tuvimos que pasar bosques para llegar a la comunidad, preciosos lugares.
Llegamos a un centro de salud, con sorpresa pues nos tomaron, porque así como nos dijeron, es que aquí no llega nadie. Bueno, caso particular, esta comunidad a la que llegamos, identificamos que efectivamente había servidores públicos laborando. Días después nos comenta el defensor público que fueron a tal lugar. Sí, nos cuestiona. Sí, dice, sí, porque personal de otros centros de salud de alrededor comentaron, tenemos que estar, ya debemos de cumplir, no podemos salir, no podemos tomar nuestros alimentos durante la jornada. Cuestiones de ese tipo. El hecho de que hayamos ido a ese punto, a ese lugar, como que nos puso en alerta a todos los demás de alrededor para efecto de que cumplieran nuestra función. Que no estoy diciendo que no hayan cumplido, para nada. O sea, nosotros no tenemos evidencia de que no se haya estado cumpliendo. Que de alguna forma sí. Una de las problemáticas más recientes que sufren integrantes de los pueblos indígenas es el acceso a la justicia, por infringir las normas al desconocer las leyes o simplemente por no dominar el idioma español, lo que conlleva a que algunos sean encarcelados durante años sin un proceso conforme a derecho. En ese sentido, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas desde hace varios años se dio la tarea de certificar a traductores que les brindan atención y orientación jurídica. A principios de 2018, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en el Estado de México, CEDIPIEM, contaba con 15 traductores certificados en las 5 lenguas originarias: Mazahua, Otomí, Nahua, Matlalcinca y Tlahuica. Por ello, la meta es incrementar el número y ampliar la cobertura, sobre todo en juzgados y agencias del Ministerio Público, que son las instancias jurídicas que más solicitan el servicio. Aunque ello no garantiza la liberación de las personas, sino proporcionarles una defensa de sus derechos, así como un debido proceso. En 2017 fueron atendidos 130 casos del ámbito jurídico. Y ya le decía que las celebraciones del Día Internacional de los Pueblos Indígenas tendrán lugar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas el próximo 9 de agosto. Las lenguas pues juegan también un papel crucial en la vida diaria de las personas y son un elemento esencial de los derechos humanos. El mantenimiento de la paz y el desarrollo sostenible aseguran también la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Sin embargo, a pesar de su inmenso valor, pues las lenguas en el mundo siguen desapareciendo a una velocidad alarmante por diversas razones. Por supuesto, muchas de estas son lenguas indígenas y ellas, bueno, pues son un factor importante en las cuestiones indígenas tales como la educación, el desarrollo científico, tecnológico, la biosfera y el medio ambiente, la libertad de expresión, el empleo y la inclusión social. Y es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas y proclamó el año 2019, el próximo, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en la cual, bueno, pues la UNESCO se está uniendo para poder preservar las lenguas indígenas. ¿Y qué dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos indígenas? Hay que decir que el artículo 2 constitucional, con algunas modificaciones, pues señala que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Es por ello que, bueno, pues también se prohíbe toda clase de discriminación motivada por origen étnico o nacional. Además, bueno, pues también los pueblos indígenas, como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país, conservan sus propias instituciones y también definen a las comunidades integrantes de un pueblo indígena como aquellas que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Así que, bueno, pues todas estas lenguas y todas estas tradiciones que tienen los pueblos indígenas deben de preservarse. Es así como ya hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos el favor de su atención. Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de Radio Mexiquense, con un guión de Rosalba Flores y su servidor Cristian Hernández. Agradece el favor de su atención. Recuerde que respetar los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia pacífica. Los esperamos la próxima semana y los dejamos con las noticias más importantes en materia de derechos humanos. La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, de sometimiento y de explotación contra otros que lacera el tejido social.
puntualizó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, quien en días pasados propuso al Consejo Consultivo crear la Visitaduría de Atención a la Trata de Personas y Desaparición Forzada. En el marco del Día Mundial contra la Trata, el ombudsperson mexiquense invitó a la población en general a denunciar toda situación que vislumbre la comisión de dicho delito, pues ello ayudará a las víctimas a recibir asesoría u orientación inmediata, y al mismo tiempo a combatir ese mal que representa graves violaciones a los derechos humanos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito relanzó desde México la campaña Corazón Azul, #AquíEstoy, contra la trata de personas, que buscan prevenir y dar voz a las víctimas, indicó el representante en nuestro país, Antonino de Leo, quien denunció que el 28% de las víctimas en el mundo son niñas y niños, por casos de explotación sexual, mendicidad forzada, trabajos forzados, tráfico de órganos y otros delitos. De acuerdo con datos del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que administra el call center de la Línea Nacional contra la Trata, gracias a dicha campaña aumentaron 185% las llamadas de denuncia contra ese crimen y se identificó a 409 víctimas en el país, abriéndose 52 carpetas de investigación en la Procuraduría General de la República. La Organización de las Naciones Unidas recibió entre abril y junio de 2018 un total de 70 denuncias de explotación y abuso sexual, de las cuales 43 involucran a personas de la ONU, 24 contra personas no directamente afiliadas a la organización internacional, pero que trabajan para los socios implementadores, y 3 contra las fuerzas internacionales no pertenecientes a las Naciones Unidas. El portavoz de la ONU, Farhan Haq, señaló en Nueva York que no todas las denuncias se han verificado completamente, pues muchas están en fase de evaluación preliminar, y la mayoría de incidentes se registraron en el 2017, mientras que el resto proviene de los años 2016, 2015 y 2014, y las víctimas son 46 mujeres, entre ellas 17 niñas, además de una menor y 5 hombres. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos. El único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.